un aplauso para la mejor invitada que hemos tenido, preocupada de que el micrófono Sí, le quede nunca cerca. nos pescan y ella sí. Muy bien, se felicita. Alicia Lira, muchas gracias por estar hoy día acá con nosotros para conversar, para analizar muchas cosas. Oye, Rodrigo Herrera nos está viendo porque dice, hasta Ignacio Walker dijo que iba a votar en contra. Nos está Y viendo Renato Garín, no se olviden. el más importante, dice. Sí, es eso, ojo. Renato Garín es tarot y ¿Leyó clarividente. el tarot? Sí, leyó el tarot. Sí, Y le dijo que iba a ganar el en contra. sí, y entre todas esas voces así como de manera individual que salen diciendo que están en contra, están a favor, la voz de Renato Garín mejor que Cadem. Oye, Pero después la todos los experiencia, el tarotistas. rechazo, creo que hay Sí, que andar igual muy... Podría pasar cualquier cosa. Exacto. qué sabia es Alicia Lira, porque nosotros estamos en la misma posición, Así. muy cautelosos, hay que Sí, ser muy es prudentes, que de esa experiencia nos quedó algo muy amargo. ¿no es cierto? Y hay que... Y usted ha vivido cosas amargas, pues de eso sí que sabe. sí. Pero también cosas bellas. Por supuesto. Alicia es presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados y ejecutadas políticos. Y este 30 de octubre fue el día en que conmemoramos o conversamos, reflexionamos, ¿no es cierto? Y ayer hubo algunas manifestaciones. Yo vi La Moneda, por ejemplo, que estaba con rostros de ejecutadas y ejecutados políticos, que me parece un gesto importante que se realice. Ahí está. Ahí estamos viéndolo. La gente pasaba por la calle y estaba, y así quizás se preguntaba qué está pasando hoy y podía saber de estas cosas. Y ayer se hicieron distintas actividades. Alicia, ¿cómo se vivió este 30 de octubre? Bueno, este 30 de octubre, hablando de organizaciones, de familiares, colectivos de memoria, diferentes organizaciones que reivindican ya sea sus colegas, sus estudiantes, fue a nivel nacional, como bien lo muestra ahí ese colectivo que hace esta acción hermosa, donde muestra que eran personas, que eran jóvenes, que eran niños, que eran mujeres. Para nosotros fue una experiencia nuevamente confirmar que cada día hay más empatía con el tema de derechos humanos, en el término de las movilizaciones, la gente, más compromiso y más memoria. Esa memoria no recordar solamente por recordar, sino que aquí están, ellos son, ellos fueron. Y véanlos, cuando uno ve, ella es Alicia Aguilar, una niña de 6 años que matan en la Plaza Panamá, en el barrio Yungay. Es impresionante. Hay una niña, Claudia Valenzuela, creo que la mostraba cuando mostré el libro acá, ejecutada, al interior de su casa junto a su madre y su padre, Hilda Calderón, su marido y la niña de 6 años. Para nosotros realizamos la actividad en el Museo de la Memoria, Ajá. donde quedamos contentas y siempre no puedo dejar de agradecer jamás que la cultura ha sido parte del rescate de la memoria, ha estado en la exigencia de verdad y justicia, nuestros cantantes, actores, bueno, y como nunca, siempre Iyapu, siempre Inti Illimani, el trío hijos de Max Berrú, Los Insobornables, sí. el conjunto Imaginación, Cecilia Concha, una cantautora muy querida. Pancho Villa también. Pancho Villa, que siempre está. Entonces, en reconocimiento, y recordamos también lo que era antes en dictadura, Rebeca Godoy, que es un símbolo de la resistencia de los cantores de apoyo a la resistencia a la dictadura. Pero esta conmemoración también tuvo un sabor amargo porque pensábamos, no puedo dejar de recordar el 10 de septiembre, la marcha que realizamos como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, donde están las agrupaciones, los sitios de memoria, la NEP, la Contramed, la Confederación de Trabajadores del Cobre, Colectivo Nacional de Migrantes. Tiene una diversidad de organizaciones y que todos los años la hacemos de los héroes y todos los años exigimos la Plaza de Morandé. Y este año la pensamos que iba a ser la marcha más grandiosa, más segura en términos de no represión, porque si el presidente Gabriel Boric del día que asumió, habla el tema de derechos humanos,
Además hubo toda una convocatoria de memoria al interior de la Moneda, la promulgación el 30 de agosto de lo que fue para el Plan Nacional de Búsqueda de los Ejecutados y Detenidos Desaparecidos. Hablo de los ejecutados sin entrega de resto, que fue la Cara en la Muerte, en Chigüillo, Patio 29. Sin embargo, creo, y lo recuerdo con vergüenza y amargura, esta marcha fue coaptada por Carabineros, enrejaron la Alameda en la forma más vergonzosa, que era imposible que la propia gente que iba a la coordinadora, porque hay que reconocer, la marcha tiene una autoconvocatoria. Claro. Y también hay otras organizaciones que tienen el derecho no pensar igual que nosotros y tienen el derecho también de rendir homenaje a todas las víctimas de la cabeza de Salvador Allende. Sin embargo, esta vez marcaron, encerraron, incluso Carabineros se arrogó el decir que la marcha solamente iba a los que tenían credenciales. ¿Ah, sí? Nunca había pasado. Hay un video donde dice, no, usted tiene que tener credencial porque lo enrejaron la marcha nuestra, autorizada, entre comillas, hablada con la delegada presidencial, que más escuchó la versión de Carabineros por donde teníamos que pasar que a los integrantes, los que tenemos el derecho, los que lo hemos ganado el derecho a ello. Claro. Entonces, hemos dejado vida en el camino. Entonces, en ese sentido, además, Carabineros usa esta marcha de una forma manipuladora. Pensamos que incluso para generar divisiones, en aparecer Carabineros, se había dicho que podían haber, por seguridad del presidente, que sí fue autorizado por los dirigentes, y me incluyo, que él, porque lo autorizó pasar por Morandé, que podía marchar unos metros con nosotros, pero a raíz de eso que iban a haber agentes de diálogo que no los conocíamos, y a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, llegan estos agentes de diálogo, diría como unos 100, con una casaca blanca, y dice agente de diálogo, y uno dice a dialogar con quién, y más con lo que significa los armamentos, igual el arma, la pimienta, todo igual. O sea, ¿qué diálogo hay? Entonces esa fue una actitud de manipular, y así muchos dijeron, estos son los adherentes al gobierno. Bueno, cuento corto. Ahí están los agentes de... Claro, agentes era de vergonzoso, nos rodearon. Entonces, sin embargo, en toda la marcha coaptada de esta forma, nuestros propios compañeros Carabineros diciéndole que no, que tenía que tener credenciales de la CUT y del Partido Comunista, en una forma calumniosa, manipuladora. ¿Quién les dio esa orden? Y no fue uno, hay varios testigos de diferentes lados. El video que tenemos nosotros, que no lo tengo acá, donde a una señora le explica, pero yo vengo a esta marcha. No, porque usted tiene que tener credencial. Entonces, lo que vimos después, ya, llegamos a Avenida La Paz. Sí. Estando la presidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos arriba del escenario, estando el conjunto Imaginación cantando, y más la animadora, conductora, compañera, que es Gloria Kenny, Carabineros, sin mediar nada, venía por de los Olivos, por Avenida La Paz, con su elemento represivo. Eso no resiste análisis. Y más la provocación que hizo con Carabineros, el señor Monsalve, días antes llama a no salir el 10 ni el 11 de septiembre. Esa era una provocación, claro, porque había toda una política, tanto se supone, parte del gobierno, hasta altura me voy a traer a hablar así, parte del gobierno, que había que estar en todas las conmemoraciones, en las marchas, y el señor Monsalve salía diciendo eso. Lo contrario. Un poco, Alicia, usted nos está explicando esto que pasó el 10 de septiembre, para poder entender por qué a la conmemoración de ayer no estaban invitados nadie del gobierno. Un poco para poder entender el contexto de lo que pasó ayer. Quiero decir que fue una decisión del directivo de la agrupación de familiares ejecutados políticos. Incluso yo el 11 de septiembre, que la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos íbamos a estar adentro de la Moneda, a petición del conjunto Iyapu, que quería que estuviéramos al lado de ellos, yo en repudio, rechazo, no me sentí que era correcto ir a la Moneda después del día tan amargo que tuvimos. Y digo amargo porque no esperábamos esto de este gobierno, y además
le reclamamos el 26 a la ministra y vemos a ministra Carolina Toá que nos recibió. Nos recibió ahora el 26 de octubre, pero porque yo no estaba, viajé a un encuentro por la paz en México y total no se pudo hacer antes la entrevista. Le planteamos todo esto y ella plantea, bueno, hay que reconocer que hay avance. Nosotros no vemos el avance. Le explicamos a la ministra, ustedes deben saber, carabineros en la calle se mandan solos, ellos determinan. Además, aquí está la delegada presidencial y creo que la ruta que nos marcó Carabinero es la ruta que marcó Carabinero, no la delegada ni nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos una actitud nuevamente con Carabinero en una forma, no sé cómo decir, conciliadora, una actitud no paternalista, sino que la palabra indolente puede ser, de saber lo que hace Carabinero, porque no pueden decir que nosotros reclamamos porque somos por reclamar. Recordemos, cuando los camioneros se toman la ruta, paralizan el país en algo grave, un atentado, el envío de mercadería. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, ¿qué hace Carabinero? Video comprándole cigarros a los camioneros. Claro. Video conversando en la noche cuando era un atentado público, incluso a la salud, porque transmitir alimentos para la población. Y después los camioneros, esos mismos que dieron el golpe de Estado, porque no son los camioneros, son los dueños, son los empresarios de los camiones. Los choferes de los no camiones, son los choferes de... Sin embargo, ellos vienen a la moneda, se instalan ahí y lo reciben inmediatamente. Y no es el trato que tienen los dirigentes, sea sociales, derechos humanos, lo que sea. La diferencia es que este gobierno sí ha tenido una actitud fluida y ha recibido de un día para otro a las agrupaciones. Pero eso no permite que nosotros guardemos silencio ante estas agresiones, ante actitud de Carabineros militarizada. Si no recordemos, el 18 de octubre pasado, y octubre sí existe, las víctimas sí existen, y por más que muestren los metros quemados, los bienes materiales perdidos, no hablan de las vidas perdidas, que es lo más valioso que existe en esta sociedad, en este país, en este mundo, y no hablan de la cantidad de mutilados que dejaron, que a raíz de eso se han suicidado 5 jóvenes. Entonces, el 18 de octubre, porque nuestra agrupación está cerca ahí de la Plaza de la Dignidad. Los implementos represivos, pero era vergonzoso para la cantidad de manifestantes que habían. Entonces, Carabineros lo que busca, y creo que hay mano negra de sectores de gobierno, de este gobierno voy a hablar porque el otro había complicidad, que quieren atemorizar, el reprimir en esta forma para que nadie salga a la calle. Las palabras del señor Monsalve, no salgan el 10 y el 11, fue lo más nefasto, porque tenemos el derecho a estar en la calle, tenemos el derecho a movilizarnos, y más cuando se trata de conmemorar a los más de 3.500 víctimas entretenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, tenemos ese derecho. Más quiero recordar que los adolescentes ejecutados son 362, de los 20 a un año. 377 ejecutados de la Carana a la muerte del Patio 29 de Chigüío, que nunca le entregaron los restos a sus familiares. Estamos hablando de esa deuda que tiene el Estado y que no siga reprimiendo a los familiares, los avances que han habido, muchos de ellos ha sido gracias a la insistencia, a la consecuencia, al amor infinito que tiene no solamente a los familiares, sino que nosotros queremos una sociedad más justa e igualitaria. Recordar solamente que aún hay 1.100 detenidos, desaparecidos y ejecutados sin entrega de resto, que aún los familiares luchan, esperan, sufren por poder darle sepultura. Y también lo último, y esto habla de la indolencia, habla de la falta de voluntad política, que en febrero de este año nos hayamos enterado de la osamenta hallada oculta por 20 años. Y después uno la ve en unas cajas de tallarines cuando están los tesoros de las personas, de las mamás, de la hija, de la tía, de la hermana.
cuando han esperado todos estos años esa osamenta arrinconada en lugares, en cajas, de Espantoso. cualquier que dice tallarines, todo eso. De eso Espantoso. estamos hablando y eso es lo que nosotros nos hiere, nos ofende y nos provoca, y por eso apoyando esto, no podemos aguantar, no podemos silenciar el trato que seguimos recibiendo en la calle de parte de Carabineros. Exactamente. Hassan, ¿quiere Muchas cerrar tu gracias, pregunta? Alicia, por venir acá, sobre todo hoy día que es el Día Nacional de los Ejecutados Políticos y es súper importante escuchar voces como la de usted. Fue ayer, pero... Perdón, es lunes. sí. ¿Fue el día? Ah, no, estamos Fue el lunes, ayer, ni sí, siquiera hoy fue día ayer. es martes, Se van sí. con la 10. Es importante hacer la reflexión sobre estas cosas que están pasando. Y yo tenía un comentario para apoyar lo que está diciendo y una pregunta. Usted dijo, ¿cierto?, que a veces atacan a los familiares diciendo que reclaman solo por reclamar. Y usted clarifica que acá hay un reclamo concreto que tiene que ver con las actitudes que ha tomado el gobierno. Creo que vale la pena profundizar un poco en eso, porque siempre atacan a los familiares diciendo que son extremistas, pero en realidad lo que se está pidiendo es un respeto mínimo. Yo entiendo desde el punto de vista de las autoridades, de cualquier autoridad policial que tiene que manejar una marcha, como en un estadio, ¿no? Un partido de fútbol, hay riesgo de peleas entre personas. Eso siempre ocurre. La policía tiene que estar presente en una marcha para mantener orden y seguridad de la misma marcha. Eso es completamente válido. Entonces, igual se podría entender que agentes de diálogo o autoridades policiales piden credenciales porque tienen preocupación que no se meten otros en la marcha que podrían atacar, ¿no? Porque la ultraderecha podría entrar en una marcha y podría empezar a atacar al presidente o podría empezar a atacar a la misma marcha. Hay lógicas policiales donde uno podría decir, ya, ok, entonces tiene justificación. Pero usted dijo una cosa absolutamente clave. Entraron agentes de diálogo que no lo conocemos. Y usted dijo lo mismo en referencia a Patricio Fernández, cuando lo pusieron como encargado de los 50 años, que no se reunió con la gente, que los carabineros que están encargados de esa cuestión y podrían tener justificaciones de lógica policial por hacer la cosa que hacen, no conversan antes con las personas que están organizando para que se entienda la lógica de lo que están haciendo. Y es una falta de respeto tremendo. Y yo creo que acá las autoridades policiales no se han hecho ese ejercicio mínimo de reconocimiento, que es una revictimización tremenda. Entonces, supongo, es una pregunta ridícula, pero supongo que de parte de Carabineros no hay ningún acercamiento, ningún intento de realmente estar como haría una policía ciudadana vecina, de cooperar de esa manera con los que organizan la marcha, que además son las personas con la autoridad moral por todo lo que ustedes han hecho. No hay nada de eso. Es una queja. No, la gravedad del hecho es que sí hay, porque nosotros llenamos un formulario y siempre, previo a los días, la delegada presidencial cita una reunión con toda la fuerza de carabineros, los mandos que tienen que ver con las distintas comunas. Claro. Incluso esta vez, para darle el realce, la preocupación, entre comillas, que tenían de esta marcha, apareció una generala, por primera vez, y donde planteamos. Entonces, hay una cosa que siempre, nosotros nunca le hemos dicho que no estén. Lo que le hemos dicho, porque sabemos que ellos cumplen su rol, que los elementos represivos no tienen por qué estar a la vista, porque a uno mismo de verla los provoca. Discúlpame, nosotros marchamos el 2020 sin llenar formulario, porque estaba Piñera y por lo que había pasado en protesta, lo que han hecho con nuestros jóvenes, la represión y la violación de derechos humanos en octubre, el 19 y el 20. Fue una decisión de esta agrupación, del colectivo de que estamos, los que nombré yo, de no llenar formulario ni tener reunión con nadie y hacer la marcha. Pero esta vez fue distinto. Y la hicimos. Sí, Carabineros llegó, se preocupó, hicimos. No hubo ningún problema, ninguno. Y llegamos al cementerio, al memorial, porque por las condiciones sanitarias no había escenario. Pero hay una cosa, que la actitud provocadora, y lo vuelvo a repetir, que aparezcan como 100 agentes de diálogo con la casaca blanca que nunca habíamos visto, lo habían nombrado, pero que nunca habíamos visto pomposamente,
que dijimos, buscaron esto como para inaugurar la casa acá, pero ver al lado nuestro las rejas, no permitían que nosotros, que éramos convocantes, que abriéramos la reja para que entraran las organizaciones que están esperando sumarse. Hay una cuestión que es más de fondo, creo yo, señora Alicia. Cuando tú gobiernas con la gente, tú Sí, pues estás eso feliz es terrible. y alegre de que hagan esto. Y no haces un llamado, como hizo el subsecretario Monsalve, A que no para vayan. que el 10 y el 11 de septiembre Eso es la vergonzoso. gente no vaya al centro. No, tú no lo haces ese llamado. ¿Por qué? Ahí está el llamado que hizo Monsalve, llama a no a concurrir el centro. ¿Pero por qué? Si había un llamado aceptado, conversado con la delegada presidencial, con etcétera, con la ministra, con el subsecretario, de que iba a haber marchas. Siempre hay marchas. Entonces tú no tienes Claro, por es qué ridículo. reprimir eso. Tienes que Que portarte incentivar actos de conmemoración. eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿por qué tú haces ese llamado? Ese llamado es un llamado que no corresponde. No, y además estos agentes de diálogo habían unos videos Pero lo que quiero tan decir, ridículos. lo que era quiero la quiero gente decir, sí. hablándoles y no les contestaban. Sí, ¿Qué gente nada más. de diálogo? O sea, que eso es como la contradicción máxima. Te Fue llamas una a gente provocación. de diálogo Cuando y una tú no provocación. respondes. Cuando no tú dialogas. gobiernas con los ciudadanos, no pones esto, no citas a un subsecretario así, no lo haces. Cuando tú gobiernas con los ciudadanos, ¿tienes un riesgo mayor? Sí, pero tú lo adoptas, tú lo asumes. Soy un gobierno que creo en las marchas, soy un gobierno que creo en la participación ciudadana, soy un gobierno que creo que la gente en la calle es necesaria y buena. Entonces, ¿tiene un riesgo mayor? Lo tendrá, pero me lo banco. ¿Y por qué? Porque creo en la participación ciudadana en la calle. Entonces no le pongo reja y le digo, no, es que si no estáis con el timbre encima de la característica que tenéis que estar y no sé qué. No, tú invitas y acompañas. Entonces, Pero mira quién está ahí, po. bueno, por Señor eso Yáñez. me El molesta mismo. mucho. Bueno, por eso, y ahí es donde está el segundo elemento que quería mostrar, ¿no? Primero esto, que no es aceptable cuando tú estás gobernando con los ciudadanos que quieren conmemorar el 10 y 11 de septiembre como días de dolor, 50 años, todo ese cuento que, es más, deberían estar en la calle. Y lo segundo es, ¿qué control tiene las autoridades civiles con carabineros todavía? ¿Existe ese control? ¿Se mandan solo? ¿Lograron algo o es pura cuento? Y esa es una pregunta que todavía está abierta. Elena Salazar dice, es verdad, me pidieron mostrar invitación o credencial para Pero entrar a la imagínate. marcha. Aún cuando yo tenía, dice, fui duro con ellos y mostré, y no mostré, dice, empujones iban y empujones venían. ¿Pero por qué va a tener que tener Igual un entré permiso, a la weón? Alameda enrejada. Es que eso Insólito. es provocación, vuelvo a reiterar. Aquí este gobierno necesita a la gente en la calle. Se supone que estaba convocado para eso. Sin embargo, pero también son responsables. Cuando bien veo la foto ahí del señor Yáñez, cuando las organizaciones de derechos humanos, diversas organizaciones, le han pedido la salida al señor Yáñez con razones fundadas, es una vergüenza que siga siendo el director de Carabineros. Sin embargo, personeros de gobierno, ministros, siguen sobándole la espalda, por decir algo soez, porque me parece insólito. El señor Yáñez tiene que responder. ¿Cuántas veces se negó a ir a declarar a la justicia por los casos de que lo citaban a la justicia? Una autoridad que es subalterno al gobierno. Sin embargo, y se lo reiteramos a la ministra Toá, Carabineros, yo no sé si lo saben, deberían saberlo, hacen lo que ellos dicen y quieren hacer en la calle. Eso es importante. Nosotros somos su enemigo. Porque la actitud que tiene con los trabajadores, con el móvil, con otras organizaciones, no tiene la actitud que tiene con la movilización de derechos humanos. Absolutamente de acuerdo en eso. Pero quedémonos, quiero antes de que cerremos la entrevista, porque hemos conversado sobre esto profusamente y me parece muy bien que lo hagamos y que hagamos esta interpelación al gobierno, ¿verdad? Y que sean más firmes cuando se trate de estas cosas, digamos, ¿no? Como lo decía bien Daniel, ¿no? Que si quieren gobernar con la gente, bueno, nosotros tenemos derecho a salir y manifestarnos, más aún si va a ir el presidente de la República a esa misma manifestación. Pero ayer, digámoslo, fue un hermoso momento y que tú estabas emocionada. Y quiero que nos relates lo que pasó ayer y por qué
te dio tanta emociones incluso positivas, podríamos decir? Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que pasó ayer en el Museo de la Bueno, Memoria. primero no quiero dejar pasar este momento cuando salí a hablar en términos de mi solidaridad activa con el pueblo palestino. Escuchar la autoridad sionista de Israel decir que ellos no cesarán hasta que no estén de rodillas ante Israel, no está hablando de un guerrero, no está hablando de un país que tiene respeto por un pueblo. O sea, él quiere a los palestinos de rodillas ante el gobierno sionista. Y eso significa un exterminio mayor del pueblo palestino. Y en eso nosotros, como defensora de derechos humanos, como esta solidaridad permanente con los pueblos oprimidos, lo que ha significado, lo que ha sido históricamente el pueblo palestino. Yo estuve el 2016 de observadora y realmente es desolador. ¿Dónde estuvo de observadora? Fui invitada con 6 integrantes de Uruguay, Argentina, México, Paraguay. En Ramallah estuvimos y ahí recorrimos Jerusalén, Belén, Wow. Gerón. Wow. Uno dice, vamos a ir a un país con tanta historia, con tanta hermosura, pero lo que uno vive, mira, yo me recuerdo y Se emociona de nuevo. me emociona y me violento, porque comparé en la lucha antidictatorial que tuve desde el primer día de la dictadura, como integrante de la Unidad Popular, como comunista, como mujer de izquierda, pero nosotros teníamos una proyección, que podíamos terminar con la dictadura. Yo lo que sentí en Palestina, en los lugares que recorrí, una desolación, donde iba. ¿Cómo es posible en su propio país el palestino tenga auto, que en la pasada hacia Jerusalén hay unos corrales gigantes donde tiene que dejar su auto y cruzar la frontera? Tiene una palabra, el paso, que tiene una palabra en inglés que no la sé pronunciar. Y ahí, llegando a Jerusalén, toman la conmoción si va a hacer un trámite, a ese nivel. Donde están como refugiados en su propio... Es una cárcel. Nosotros decimos aquí las manzanas de las poblaciones, casas demolidas, casas enteras que están taponeadas en la puerta y en la ventana. El símbolo máximo que tiene el pueblo palestino allá, entrando a Gerón, es una llave gigante. Y ahí entendí, porque esa destrucción de sus hogares es donde ellos esperan hacer a los colonos que tienen campaña internacional, a los judíos que viven fuera del país, que vuelvan y le tienen en la forma como le han quitado el territorio. Bueno, aparte de eso, emocionada porque vi la cantidad de gente que había, pero la cantidad representativa que había en la gente. Y nunca me deja de emocionar porque están presentes nuestros familiares. También estaban las madres de hijos y madres del silencio, que para nosotros es muy importante esa lucha que han dado esas mujeres, que hoy día se sumaron los hijos en la búsqueda, que le arrebataron sus hijos a través de estafa, lo que sea, de adopciones. Y por lo cual, de tanta ausencia, ahí estoy en Ramallah. Sí. Oh, qué fuerte. Estamos viendo algunas. Encontraron las imágenes justo de tanta en el ausencia Switch. de nuestros seres queridos, y que duele. Y duele. Creo que lo que más yo le decía a la ministra, este gobierno, este 10 de septiembre, esta marcha que debió haber sido la mejor de todos estos años, me duele porque tuve que abandonar la actividad antes de tiempo. Ni en dictadura lo hice, nunca, hasta el final. Pero ahora con mi rodilla atosigada con el gas, además por mi edad, tuve que retirarme antes, cuando el guanaco iba llegando al escenario. Entonces duele. Es un desgaste doble cuando tú esperas algo, cuando hay una campaña de derechos humanos. Tú nombrabas a Fernández. Ah, sí. No fue el Partido Comunista estaba que fuera, pero la campaña la hicimos las agrupaciones de familiares. Así es. Sí. Y el presidente, cuando nos recibió y nos dio las explicaciones, que él había aceptado la renuncia porque él tenía un gran respeto por las agrupaciones, no por el dolor y la tragedia, sino por la consecuencia y la lucha y la gente que acá en el camino. Pero eso yo no lo veo retratado con Carabineros en la calle, y él el jefe. La ministra
del Interior es la jefa, el subsecretario, no lo voy a nombrar porque ya vi que no es el jefe. Cuando uno tiene una policía encargada de mantener la seguridad de una marcha y es la misma policía que ha matado a la gente que está Exacto. marchando, es un mínimo de respeto no provocar de esa manera. Hay formas de mantener la seguridad de una marcha con una presencia menos agresiva, conversando con la gente, menos visible, como usted dice. Y a mí me conmueve mucho sus palabras sobre Palestina, porque yo siempre he tratado de explicar esto acá, que yo estudié mucho la dictadura chilena, y yo escucho los testimonios de padres de mis amigos sobre el pasado de países que fueron destruidos como Palestina por la ocupación de Israel, como el país de mis abuelos, de Pakistán, que también tuvo dictadura estadounidense, donde lograron destruir algo, que el país que queda hoy día no es lo mismo, que el tejido social fue completamente destruido por eso. Y no hay esperanza que eso termine, porque ya destruyeron lo que existía. Qué cosa que la dictadura chilena nunca hizo. Y por Lo eso trató, pero no lo logró. Tal cual, y yo creo que en Palestina no está claro, pero hay otros países donde realmente han destruido lo que quedaba de países que eran progresistas, de avanzada. Disculpa, pero tienen una ley que lo permite la UNICEF, lo permite la ONU, que se llama una ley administrativa, donde pueden detener adolescentes, a niños, y esa ley les permite tenerlo en la cárcel un mes, un año, sin Indefinidos sin condena. Pero no, y sin abogado, sin visita de proceso. abogado y sin visita de familiares. ¿Dónde está la UNICEF? ¿Dónde están esos niños? Qué increíble. Fuera de Venezuela, te imagino, matan 5 niños, estaría en todos los matinales, en todas las noticias, el horror que está viviendo aquí estos niños venezolanos. Son La aproximadamente... hipocresía y el doble estándar, que matan. Sí, son efectivamente. 4.400 detenidos en total, más o menos, de palestinos en Israel, y de eso, más o menos 1.000 en eso de detención administrativa, incluyendo por lo menos 160 niños. Así 160 niños encarcelados Así sin es. condena, sin proceso, sin nada. Hay una brutalidad de uno empieza a perder la esperanza algo. Pero justamente la valentía que vemos en las agrupaciones de derechos humanos, que existen como B'Tselem, la Organización de Derechos Humanos de Israel, que va en situaciones de extremo peligro y va recordando como hacía la vicaría acá, toda la matanza que hace. Yo lo que quiero preguntar es muy difícil parar un ciclo de odio cuando uno tiene los victimarios todavía en control de todo, y eso en el caso del Carabineros haciendo la marcha de esa manera con provocaciones. ¿Ve alguna posibilidad de parar eso? ¿Ve alguna salida de esto? Como... ¿Qué se ve para el futuro, en el fondo? Claro, solamente Exactamente. decir, primero, mire, y lo pueden comprobar, felizmente entre los familiares no existe odio. Existe una lucha, una consecuencia y una sed de justicia, de que lleguen a los tribunales. No así, si usted, lo que han vociferado militares sobre debemos matar comunistas, el mismo, a través de La Cara en la Muerte, el condenado hace unos días, sale gritando Sí. vergonzosamente que es un viejito, pero gozó de impunidad todos estos años. Ese viejito fue joven y torturó a mujeres, mató a mujeres, sacaron de prisión a prisioneros, los mataron y escondieron sus cuerpos. Nosotros hemos tenido sin odio una consecuencia y dignidad. Porque lo que hemos hecho, hemos luchado, lo hemos encadenado, hemos hecho huelga de hambre, hemos ocupado pacíficamente edificios internacionales para llamar la atención, para denunciar. Pero jamás hemos gritado odio ni hemos perseguido. Incluso todos estos victimarios que se van con prisión, supuestamente pena remitida, que le aplican una pena que le dan a los que roban una gallina, 5 años y se van para la casa, jamás ha ido un familiar a exigirle, a llorarle, a gritarle o a tirarle cosas a la casa, ni a los familiares, porque los familiares de ellos no es nuestro tema, porque ellos no tienen la culpa de los victimarios que fueron sus familiares. Entonces, eso sabe que no es difícil. Lo difícil, cuando dicen reconciliación, la reconciliación no es decretada. Jugaron desde el 90 con los informes la reconciliación. No puede reconciliación cuando no entregan la información,
cuando han reivindicado los crímenes, cuando han saqueado este país, cuando los civiles han gozado de impunidad, todos. Si no, recordemos a Hernán Larraín, hablando de la Constitución. Es como Jaime Guzmán en la Constitución pinochetista, Hernán Larraín, protector de Paul Schaeffer, cómplice de la dictadura, uno de los próceres de la construcción de la Constitución. De eso estamos hablando. Entonces aquí no es un problema de odio, es un problema de justicia. Que ellos tienen odio, ¿a quién van a tener odio? Si a todos los que, si tenían odio, los mataron, los torturaron, los desaparecieron, fueron exiliados. Entonces yo creo que ellos tienen un odio hacia los trabajadores, hacia la clase. Porque no entiendo otra forma que otras organizaciones nos la repriman como reprimen a los trabajadores, a los estudiantes, un odio hacia el mundo de derechos humanos y un odio hacia los jóvenes estudiantes. Si ustedes ven las marchas, son así. Entonces, en ese sentido, nosotros nos jugamos. Tiene que haber, por eso creo que este gobierno tiene que ver la forma de buscar la verdad y la justicia en los crímenes de la dictadura, dar todo como lo ha hecho con el Plan Nacional, que todavía no se ha ejecutado, pero que esperamos que en estos días se empiece a trabajar, o el tema que ha llevado en muchos casos, pero también no dejemos al lado el tema de la víctima de la violación de derechos humanos, Sebastián Piñera. Aquí no es un octubre, no es un octubrista que quieren desaparecer. Aquí lo que quieren hacer desaparecer, lo buscan en forma subliminar, es la inquietud, el germen de la injusticia que lleva a manifestarse de esa forma. Al no escuchar, y este gobierno tiene esa experiencia que se vivió en Piñera, tiene que escuchar, tiene que tomar medidas. Aquí, cuando los camioneros, porque hoy día nuevamente los camioneros están amenazando, los empresarios camioneros, cuando se tomen las calles, que le manden a estos carabineros militarizados como lo hacen con nosotros y que repriman. Y no reprima como lo hacen nosotros, que devuelve, claro. No es igual. Y cuando pidan de entrevista, bueno, hágale ver que aquí todos son tratados igual. Por eso para nosotros es importante eso, pero eso quiero decir, la lucha que han dado los familiares ha sido tan larga porque no existe odio. Existe una sed infinita de verdad y justicia, sobre todo verdad, porque aún no se encuentran los ejecutados sin entrega de restos ni los detenidos desaparecidos. Muchas gracias, Alicia. Quiero hacer solamente un llamado. Le queremos agradecer, sí, haga el llamado. Que nos están esperando sí, los otros invitados. Es que después de lo que significa esta nueva constitución que quieren imponerlo, una constitución neofascista, no podemos decir otra cosa. Aquí el Opus Dei está mandando, la derecha reaccionaria que quiere llevar los derechos que a los trabajadores le ha costado matanza durante la trayectoria de la historia, en el tema de derechos humanos, los violadores de la garantía de impunidad, o sea, todo lo que hay, nuevamente vuelvo a decir, hablo de pueblo, de gente trabajadora, mujeres y hombres, es contra todos nuestros derechos, nuestros principios. Por lo tanto, nosotros como agrupación de familiares ejecutados políticos estamos haciendo un llamado a trabajar, a votar en contra, pero a trabajarlo, no solamente porque no podemos permitir que el neofascismo se tome en las calles en la forma como lo han hecho. Las calles nunca se han tomado, pero me refiero al poder. Sería terrible después de 17 años de dictadura tener una constitución peor que la de Pinochet, porque al menos está reformada, y solamente eso. Y gracias por la invitación. Gracias, Alicia. Muchas gracias por venir, Alicia. Hola, ¿sabías tú que tu empleador tiene la obligación de proteger tu salud, tu vida e incluso la higiene en la empresa? Y que si ese empleador, por ejemplo, te acosa laboralmente, o no te paga tu sueldo en la fecha que corresponda, o no paga las imposiciones previsionales, ¿puedes demandarlo? Sí, con un autodespido que está consagrado en el artículo 171 del Código del Trabajo. Y el juez lo obligará a pagar las indemnizaciones por años de servicio y la indemnización sustitutiva del aviso previo. Puedes consultarnos en el WhatsApp +569 870 4821. La consulta tiene un costo de 30.000 pesos. Stingway Asociados, te estamos esperando.
Chao.